Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho por Radio Voz Andina Internacional. El día de hoy vamos a tener un gran programa sobre el acto aclarado y para el cual hemos preparado a grandes invitados para el día de hoy. Estamos junto a César Montaño Galarza, nuestro rector. Estamos junto también a Hugo Gómez Apac, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y junto a nuestro docente del área de Derecho, Gustavo García Brito. Muchas gracias, querido Sebastián. Muy buenos días a todos. Saludar a nuestros invitados, César y Hugo. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a conversar sobre el acto aclarado en la Comunidad Andina, la evaluación y los desafíos a un año de su implementación. Una primera reflexión inicial: el proceso de integración económica y social que promueve la Comunidad Andina puede ser entendido como un verdadero proceso sucesivo de fases, pero también como los resultados que se van alcanzando a cada paso. Y uno de los resultados más importantes que tiene la Comunidad Andina es la formación de una comunidad jurídica, una comunidad de derecho, en la cual ha intervenido de manera directa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y en ese marco de la acción del tribunal, uno de los resultados más potentes de los últimos años ha sido la adopción de esta figura del acto aclarado, sobre la cual vamos a conversar el día de hoy, y que ha sido adoptada hace un año, el 13 de marzo del 2023. En ese marco, estimado César, comenzamos contigo para que nos cuentes un poco cuál es el rol del derecho en la construcción de un proceso de integración económica regional, cuál es el papel que desempeñan los tribunales de justicia comunitarios para la consolidación de estos objetivos comunes. Quizás nos puedes contar también algo de la experiencia europea y cómo ha abonado a construir todo este entendimiento del derecho comunitario y del rol de los tribunales. Un saludo cordial a ustedes, querido Gustavo, querido Hugo y también querido Sebastián, por este espacio que están creando para conversar sobre temas que a veces los ciudadanos o incluso los académicos y los juristas ven lejano. Son temas a ratos un poco técnicos, pero yo creo que estos espacios precisamente nos permiten llegar con un lenguaje más comprensible, explicativo, de tal manera que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando en el marco de la integración andina. Gracias por promover el espacio, por la invitación. Bueno, me refiero concretamente a los dos temas que me estás planteando, ¿no? El rol del derecho en la construcción de un proceso de integración. Me parece que es un rol, digamos, vital, es un rol obvio, y explico esto segundo de la siguiente manera. Todo proceso de integración en el mundo contemporáneo, tendremos que decir, nace necesariamente, como muchos sabemos, de una decisión política que es compartida entre gobiernos. Pero esa decisión política se plasma, yo suelo decir en clases, en el papel, se plasma en instrumentos jurídicos. Y esos instrumentos jurídicos son tratados, son convenios, acuerdos internacionales que contienen la voluntad de los gobiernos, en el sentido de construir una comunidad o en el sentido de involucrar a gobiernos, a varios estados, en un proceso de integración que obviamente tiene que recorrer largo tiempo para ir concretando objetivos en una perspectiva, digamos, que va a tomar, como digo, a lo mejor mucho tiempo, como la experiencia europea, como la experiencia andina, el caso de Mercosur también hay que ponerlo acá, que son los más conocidos o los más cercanos para nosotros. Entonces el derecho tiene un rol preponderante desde el inicio, detona la voluntad política de los gobiernos a tal punto que nos marca, nos traza una línea inicial dentro de la cual el proceso de integración se va a desenvolver. Y claro, ya sería muy técnico decir, bueno, se da también un quiebre, una partida del derecho internacional público, que es el que sirve de base, hacia el derecho comunitario originario o primario, como se dio en Europa y como se dio también en el caso andino, porque la construcción nuestra desde el Pacto Andino en el año 69 es en mucho, digamos, en lo jurídico, reflejo de la experiencia europea que ya venía desarrollándose desde los años 50 con los tratados de Roma en Europa. De tal manera que me parece a mí que esto significa muchas cosas. Cuando hablamos de derecho hablamos necesariamente de el respeto a la legalidad,
estamos hablando necesariamente de una línea marcada dentro de la cual tienen que moverse los actores, los estados, la Organización Internacional de Integración que se crea, las instituciones que componen la Organización de Integración. Implica también velar porque se cumplan las reglas pactadas entre los países miembros, implica también respetar los derechos y exigir las responsabilidades a los actores del proceso. Por lo tanto, el rol del derecho en este contexto es fundamental. Aquí antes de pasar al segundo tema que me planteas, muy rápidamente, una apreciación que yo suelo compartirla con los estudiantes. Digo lo siguiente: si los Estados miembros de la Comunidad Andina, o en su caso de la Unión Europea, o de otro proceso de integración, son Estados democráticos de derecho, Estados de derecho, son repúblicas, comparten valores, comparten pilares fundamentales, como esto de la democracia, el respeto a las instituciones, el respeto a la legalidad, como ya lo dije antes, a la separación de poderes también, etcétera. Entonces, lo que crean los estados, hablo de un proceso de integración como el andino o el europeo, tiene que ser de alguna manera reflejo de los padres creadores que son los estados. Son estados de derecho, con todo lo que ello implica. Son repúblicas regidas por el derecho, por constituciones, etcétera. Ese ADN público estatal, como Estado de Derecho, como República Democrática, tiene que estar en lo que se crea, porque si no habría una ruptura. La lógica nos lleva a pensar en ese sentido. Y claro, Lacan es efectivamente eso, una comunidad de derecho, como se destacó desde sus inicios también lo que es ahora la Unión Europea, que en algún momento aunó lo que eran las comunidades europeas de los años 50. Y rápidamente, solo como para rematar, porque de eso se trata, el segundo tema, el papel que desempeñan los tribunales de justicia comunitarios. Bueno, esto le da mucha seriedad al proceso de integración, nos permite ver que las decisiones sobre el cumplimiento de las obligaciones en la integración de parte de los estados, sobre todo, tiene que hacerse respetar y nos deja ver que las soluciones a los conflictos que se presenten, a los incumplimientos, a la posición de los estados y a lo que ellos hagan internamente, no se va a someter a juicios de orden político, sino de orden jurídico. Y esa es la gran garantía que proveen al sistema de integración, a los estados, a los millones de habitantes de los estados, la actuación de los tribunales comunitarios. Claro, dotados para eso de una serie de competencias que les permite decir cuál es el derecho aplicable, les permite interpretar de manera general y uniforme el derecho, les permite controlar, sancionar, incluso llamar la atención, si se quiere, a los países que incumplen, vigilar además la juridicidad y la legalidad del ordenamiento comunitario, etcétera. Entonces, la existencia de un tribunal comunitario es un lógico remate, diríamos, institucional de una corte permanente que administra justicia a nivel comunitario para sacarle del campo político a la resolución de los conflictos y hacerlo más ordenadamente, como lo hacen los estados nacionales, estados de derecho, estados democráticos, repúblicas, cuando vemos que se sustentan en los pilares del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El tribunal comunitario representa eso, el poder judicial del sistema de integración. Muchas gracias, querido César. Rescato todo lo que señalas y sobre todo esta mirada de que una comunidad de derecho, una comunidad jurídica, no es un hecho dado estático, sino del mismo modo que la integración es un proceso dinámico que está en permanente construcción y en permanente consolidación. Y cuán importante lo último que comentabas sobre el rol que tienen los tribunales de justicia, precisamente para consolidar esta comunidad de derecho más allá de la sola vigencia de un conjunto de normas, más allá de la estructura institucional, sino como garante último de la eficacia del derecho y del cumplimiento del derecho. Y en esa medida, dando también la bienvenida a nuestro invitado, el magistrado Hugo Gómez, que nos cuente, en el caso del proceso andino, ¿cuáles han sido desde tu punto de vista, estimado Hugo, las principales contribuciones del Tribunal Andino para que se consolide a lo largo de estos más de 50 años de integración andina una comunidad jurídica en la subregión? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar saludar, estoy muy contento de estar acá, Gustavo, César, Sebastián, y además muy agradecido de que la Universidad Andina Simón Bolívar haya tomado en cuenta el aniversario del acto aclarado, del desarrollo del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado. El Tribunal Andino ha desarrollado diversas instituciones, conceptos, principios que le dan forma y contenido a esto que ustedes mencionaban como una comunidad de derecho. Para empezar, los principios de autonomía, preeminencia,
aplicación inmediata, efecto directo, complemento indispensable y justicia material han sido de alguna manera parte de esta cimentación de esta comunidad de derecho. El derecho comunitario andino es un derecho autónomo al de los países miembros, pero al mismo tiempo forma parte del ordenamiento de los países miembros. Se ha consolidado la idea de que prima sobre los ordenamientos nacionales, y eso es algo que tanto las autoridades políticas, legislativas y administrativas de los países miembros lo vienen cumpliendo. La aplicación inmediata es un aspecto clave porque permite la vigencia inmediata de la normativa andina. Cuando el derecho secundario es aprobado, pues entra en vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, o cuando lo diga, si es que hay una vigencia diferida. Y hay otros principios, y por ejemplo, con Gustavo, cuando era magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desarrollamos el principio de justicia material. Este es el último de los principios que se ha desarrollado y que forma integrante del derecho andino, que lo que busca es que prime la verdad, que prime esta verdad material, a veces por encima de las formalidades. Otro aspecto de desarrollo jurídico ha sido lo relativo a las fuentes del derecho comunitario andino. Reconocer que hay este derecho primario, de este derecho constitucional fundamental constituido por los tratados, el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal, el Tratado de Creación del Parlamento Andino y sus respectivos protocolos modificatorios o ampliatorios, y el derecho secundario, este derecho derivado que está conformado principalmente por las leyes andinas, las decisiones de la Comisión Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Es importante ver cómo en esta transposición entre el Estado de Derecho de los países al Estado de Derecho, que es la Comunidad Andina, en la Comunidad Andina encontramos normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias. Esta pirámide kelseniana que se replica en los países. Y también en el desarrollo de las fuentes es muy importante la diferenciación entre las fuentes típicas y las fuentes atípicas del derecho andino. Las fuentes típicas, las que están en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal, pero importante también el tema de las fuentes atípicas, porque esto permite que la acción de nulidad tenga un control integral sobre los actos comunitarios, sobre todo los actos comunitarios que tengan efecto vinculante. Y ha sido el caso, por ejemplo, del Reglamento General del Parlamento Andino y de cualquier otro acto vinculante del Parlamento Andino podría ser sujeto pues, a una acción de nulidad. Y hablando de la acción de nulidad, un desarrollo muy importante que se dio en los últimos años fue la diferenciación de la acción de nulidad cuando ésta tiene el cariz de un proceso contencioso administrativo de una acción de inconstitucionalidad. Fíjate tú. La acción de nulidad tiene la cara de una acción de inconstitucionalidad cuando el control de juridicidad es sobre leyes andinas. Entonces, cuando el Tribunal Andino controla la juridicidad, legalidad de leyes andinas, de decisiones del CANRE o de la Comisión, su rol es el similar al de una Corte Constitucional y privilegia ese tipo de control. En cambio, cuando el control es sobre actos comunitarios de efectos particulares, que son actos administrativos, el tribunal cambia el ropaje de la acción de nulidad y se transforma en un proceso contencioso administrativo. Y para terminar esta parte, hablaría de cómo se ha privilegiado ciertos métodos de interpretación jurídica. Se ha privilegiado los métodos de interpretación funcionales, el teleológico que busca saber la finalidad de la norma, el sistemático, encontrar la ratio leyes de la norma, el espíritu de la norma. Esto lo que ha permitido es consolidar más el proceso de integración. Muchas gracias, estimado Hugo. Sí, precisamente en relación al último que señalas, yo soy un convencido de que el tribunal ha venido ejerciendo diferentes roles a lo largo del desarrollo del proceso de integración. Con estos métodos que nos comentabas, ha ido definiendo los principios básicos del proceso de integración, luego ha ido dando contenido también, como señalabas, a estos mecanismos como el programa de liberación, el mercado ampliado, etcétera, y en los últimos años evidentemente ha contribuido de manera sustancial a la consolidación de esta armonización gradual de políticas económicas y sociales. Y justamente para eso se requiere un acervo normativo. Tenemos en la comunidad andina, estimado César, un acervo normativo importante, pero un gran desafío es que tenemos un conjunto de normas que se aplican de manera inmediata, que tienen eficacia directa en el territorio de los 4 países. Lo propio sucedía o sucede en la Unión Europea en el territorio de 27 estados. ¿Cómo garantizamos que los jueces nacionales, que son al final del día
los que tienen que aplicar estas normas o las autoridades administrativas puedan hacerlo de manera uniforme a efecto de que los ciudadanos andinos y europeos en su caso puedan ver protegidos sus derechos, digamos, en la misma proporción, con los mismos métodos, con el mismo alcance de protección. Y para eso en ambos procesos existe un mecanismo que es la cuestión prejudicial. Y así eso va, estimado César, la segunda pregunta, tomando en cuenta que en la Unión Europea en principio, ya veremos después con Hugo que esto se replica en la Comunidad Andina, se tiene que aplicar un conjunto de normas en 27 estados. ¿Cuál es la importancia y cómo funciona este mecanismo de la cuestión prejudicial en Europa y de qué manera, sobre todo, este mecanismo de colaboración judicial ha contribuido a la efectiva tutela de derechos en el espacio europeo? Bueno, esta es una pregunta de fondo, la que plantea Gustavo. Y yo no quisiera, digamos, caer mucho en tecnicismo, sino explicarlo de la manera más sencilla posible. Aquí tenemos a un magistrado y a un ex magistrado con nosotros, así que no quiero equivocarme, ustedes me corregirán si es del caso. Pero antes de expresar la respuesta a lo planteado, solamente un temita adicional a lo último que expresaba Hugo Gómez, que es interesantísimo, el mundo de la interpretación de las normas de la integración andina, ¿no? Se privilegia, como decías tú, esa visión que potencia más lo sistemático, lo finalista, lo teleológico en el marco de los tratados fundacionales. Alguna vez debatíamos acá mismo en la universidad cómo se interpretan, por ejemplo, las normas de derecho tributario andino. A la hora de interpretarlas, ¿qué potencias más? ¿Los métodos propios del derecho tributario o los métodos del derecho comunitario andino? Incluso pudimos escribir un artículo expreso sobre eso. Y es interesante ver cómo el tribunal tiene un gran reto allí, pues, ¿no? De sopesar, de decir, acá son normas, claro, de esencia tributaria, porque se habla de la armonización, de la decisión 578, de las normas de armonización de IVA, de las normas aduaneras incluso, que son de ramas muy especializadas, ¿no? Pero asumidas como normativa comunitaria también, expedidas como tales. Entonces ahí se da como una imbricación de los métodos propios de dos disciplinas, al menos, ¿no? La gran conclusión era, se potencia los métodos propios del derecho comunitario, sin desconocer los otros, porque tienen una esencia muy particular, digamos, ¿no? Eso simplemente como para ver la dimensión que esto tiene. O sea, hablamos de un desarrollo notorio del derecho en el mundo a partir del derecho internacional público. Y bueno, yendo a lo que tú me planteabas sobre la interpretación prejudicial, su importancia, cómo funciona. En palabras sencillas para nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Voz Andina Internacional, me parece a mí que la interpretación prejudicial como competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y como competencia importantísima del Tribunal de la Comunidad Andina es un pilar fundamental para la consolidación de las normas comunitarias, para su respeto y observancia a nivel de los Estados miembros y no solo a nivel de las organizaciones, las entidades de la organización grande que es la de integración, la CAN, la UE. Permite consolidar esta rama jurídica, permite lo fundamental, que todos los países miembros, las judicaturas, los diferentes niveles de administración de justicia en los países miembros, hablen el mismo idioma a la hora de entender y aplicar las normas comunitarias. Claro, pero como hay el riesgo de que los jueces del país A y del país B entiendan diferente las normas comunitarias, le preguntan al juez del derecho comunitario, que es el juez del Tribunal de Justicia de la CAN o de la Unión Europea, y este es quien les dice cómo se ha de interpretar la normativa comunitaria aplicable al caso concreto respecto al cual se consulta desde los jueces nacionales, de tal manera que con ello el Tribunal de Justicia, a través de la interpretación prejudicial, va trabajando todo un acervo también jurídico de interpretación, de entendimiento y de alcance de la normativa comunitaria, de tal manera que sea entendida de manera similar en los países miembros. Yo creo que ese es el gran aporte de la competencia, de esta atribución de la interpretación prejudicial. ¿Cómo funciona? Yo siempre he tenido una visión
creo, un poquito diferente a como se suele decir que funciona la interpretación prejudicial. Los textos, los más renombrados a nivel mundial, internacional, dicen que esto funciona a través de la cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario. Entonces yo trato de ir un poquito más allá, digo, bueno, sí, es una colaboración, porque a la final, digamos, está en manos del juez nacional evaluar si tiene que consultar o no. Pero más allá de esto, es una obligación jurídica. O sea, no es una mera colaboración, porque son buenas gente, son muy progresistas, los jueces nacionales consultan. No, es una obligación que se desprende del ordenamiento jurídico andino. En el caso andino, del Tratado de Creación del Tribunal y de otras normas muy importantes. Entonces, una primera puntualización, es una obligación jurídica. Y aquí solo señalar otro tema que también me parece fundamental y que muchas veces los juristas a nivel nacional no se dan cuenta. Con la irrupción de esa obligación y de esa posibilidad que tienen los jueces nacionales en los casos concretos, cuando tienen que consultar y cuando lo hacen efectivamente, a la final se está rompiendo todo el ámbito procesal nacional en varias ramas, en las ramas en donde hay normativa comunitaria, donde hay un desarrollo de derecho comunitario. O sea, hay un rompimiento de la legislación, del ordenamiento jurídico procesal nacional, porque surge una obligación que tiene que privilegiarse, que es la que nace de un tratado internacional, que le obliga a pedir la opinión de otro juez obligatoriamente, como le obliga, por eso mismo. Entonces, es un tema que toca obviamente lo procesal, es una cuestión, un mecanismo, una salida muy interesante que va a complementar y darle guía al juez nacional, porque a la final él es el que decide en el caso concreto, con el criterio del juez entendido, especializado en la materia comunitaria. Entonces me parece a mí que es un dispositivo magistral, que permite que el derecho comunitario se respete, se aplique, se entienda, como dije al inicio de mi primera intervención, de manera general y uniforme, ¿no? Porque luego el juez nacional, con el criterio del juez comunitario, tendrá que acoplar para su decisión también su interpretación sobre los otros temas que no necesariamente requieren cubrirse en normativa comunitaria, sino en normativa nacional. ¿Sí? Entonces, yo creo que un poco voy diciendo la importancia y cómo esto funciona. Claro que hay especiales determinaciones cuando se trata de casos donde estamos ante un juez de última instancia o no de última instancia, etcétera. Pero yo creo que lo que hay que rescatar acá es sobre todo esto de que hay que verlo como una posibilidad, como un mecanismo de cooperación, también como una obligación jurídica. Porque luego, si no se consulta cuando tenía que haberse consultado, eso puede crear el mecanismo para accionar una nulidad de ese proceso, porque se está dejando de lado una solemnidad sustancial del proceso, y volvemos a las regulaciones procesales, ¿no? Y eso muchas veces los jueces, los operadores de justicia no lo tienen claro. O sea, las reglas procesales cambiaron con esto. ¿En qué materias? En las que han sido reguladas por el derecho comunitario. Y luego, finalmente, respecto a cómo, digamos, ha servido para tutelar los derechos. A ver, hay un principio o una línea de reflexión en el Tribunal Europeo de Justicia que dice que el Tribunal de Justicia siempre va a respetar la tradición constitucional de los Estados miembros. Y aquí se ratifica esto que decía al inicio, ¿no? De que si los estados son los creadores del proceso de integración, el ADN público estatal, con todo lo que ello implica, estados de derecho, democráticos, republicanos, etcétera, tiene que reflejarse de alguna manera arriba, ¿no? Si no, sería una desnaturalización casi total. Por eso hay un poder ejecutivo, un judicial y un legislativo a nivel supranacional, europeo y andino un poco de otra manera, más claro lo ejecutivo y lo judicial en el caso andino sobre todo. Entonces, si se respeta o se tiene que respetar como comunidad de derecho las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, estamos diciendo que todo lo que implica obligaciones estatales frente a derechos tiene necesariamente un desdoblamiento, un reflejo ya en sede supranacional, en sede del proceso de integración. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia comunitario también está convocado para garantizar y declarar derechos. De hecho,
Pasa que con la normativa comunitaria se pueden incluso crear otros derechos que no estaban ya establecidos en sede constitucional. Y finalmente, el Tribunal de Justicia, esto es súper importante, el Tribunal de Justicia Comunitario, en el caso europeo, incluso ha hecho puente muy efectivo con los más importantes avances del Tribunal Europeo de Justicia de Derechos Humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Tribunal Andino podría también potenciar más su trabajo todavía, siendo como un reflejo de los más caros logros, declaraciones, reconocimientos de derechos de la Corte Interamericana de Justicia. Es decir, se va hablando de una especie de reflexión común que cubre obviamente las pretensiones de las personas, sobre todo cuando son atropelladas en sus derechos. Muchas gracias, estimado César. Sí, resaltamos la importancia de este mecanismo de interpretación prejudicial que, como decías, si bien se establece esta colaboración judicial, no deja de ser una obligación jurídica que ha tenido implicancias en la construcción del ejercicio del poder a nivel nacional, tanto en la creación normativa como en la función jurisdiccional. Y en administrativo, ¿no? Por supuesto, claro, por supuesto. Totalmente. Y nosotros, quizás Hugo nos podrá comentar algo sobre el tema, porque en la comunidad andina las autoridades administrativas, gracias a un avance jurisprudencial, tienen también legitimidad activa en algunos casos para acudir ante el tribunal y poder tener una interpretación prejudicial y que el derecho comunitario se aplique de manera uniforme desde el primer momento en que es invocado. En esa medida, estimado Hugo, entendiendo esta importancia de la interpretación prejudicial, quizás nos puedes contar un poco cuál ha sido el rol de este mecanismo en la integración andina, cuál ha sido su evolución. En algún momento el propio tribunal hizo alguna propuesta como el precedente de observancia obligatoria, en qué quedó esto, todo esto como preámbulo para en una segunda parte, luego después de una pequeña pausa, conversar sobre el acto aclarado específicamente. Pero cuéntanos sobre la interpretación prejudicial en la CAM, por favor. Muy bien. Como bien lo decía César, la interpretación prejudicial es un mecanismo que busca garantizar que las autoridades administrativas y legislativas de los 4 países miembros apliquen de manera uniforme y coherente el derecho andino cuando resuelvan los casos. Y hay 2 tipos de interpretación prejudicial. Hay la solicitud facultativa y la solicitud obligatoria. Cuando la autoridad que va a resolver la controversia aplicando el derecho andino no es de única o última instancia, tiene la facultad de solicitar interpretación prejudicial. Puede hacerlo, puede no hacerlo. En cambio, si la autoridad que va a resolver la controversia aplicando el derecho andino es de única o última instancia, tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial. Y el acto aclarado está vinculado con la interpretación prejudicial obligatoria. Y hablando de la evolución de este mecanismo procesal, yo creo que uno de los grandes aciertos y virtudes que tiene este mecanismo ha sido a través de la interpretación de la noción de juez nacional. El Tribunal Andino ha interpretado lo que significa juez nacional, porque bajo una interpretación literal uno podría entender juez nacional, el juez de la judicatura, del Poder Judicial, punto. No es así. El Tribunal Andino se dio cuenta que para garantizar esta aplicación uniforme y coherente del derecho andino había que ir más allá y entender más bien como autoridades jurisdiccionales, aquellos que aplican derecho, aquellos que establecen criterios jurídicos. Y es así que empezó señalando que entran en la categoría de jueces nacionales los árbitros, los tribunales arbitrales, los tribunales de arbitramiento. ¿Por qué? Porque los árbitros, cuando resuelven controversias aplicando el derecho andino, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia de telecomunicaciones y en otros ámbitos, pueden establecer criterios jurídicos interpretativos. Y como jueces, pero privados, los árbitros podrían establecer criterios jurídicos que puedan ser contrarios a los que establecen las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Para dar un ejemplo, pensemos en un caso arbitral sobre pago de regalías, donde, por ejemplo, entra en controversia si algo califica o no como una obra protegida por el derecho de autor, y el árbitro desarrolla unos criterios para calificar algo como obra protegida o no por el derecho de autor que difiere de lo que hacen las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Entonces ahí se ve que se requiere en ese ámbito la interpretación prejudicial para que el tribunal uniformice la noción de qué cosa es una obra protegida, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de qué son derechos disponibles o no con relación a los árbitros, y ellos establecer que estos derechos son disponibles y estos derechos no, pero esa definición eventualmente podría entrar en conflicto con lo que consideran las autoridades administrativas. Entonces, para eso se requiere este mecanismo que permite
garantizar, como decía, esta aplicación uniforme y coherente. Y además, y esto fue muy importante, que empezó en el año 2014, y tú estabas ahí en el tribunal, ya Gustavo como secretario general, es incorporar a las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, ¿no? A las autoridades administrativas que actúan como jueces. ¿Cuáles son las autoridades administrativas que actúan como jueces? Aquellas autoridades que resuelven controversias entre privados. Porque en este caso la autoridad administrativa tiene que comportarse como un juez, tiene que ser imparcial, tiene que actuar con neutralidad, tiene que ser autónomo. Entonces pues, pensemos por ejemplo en una autoridad de propiedad industrial que tiene un conflicto entre el que solicita el registro de un signo distintivo como marca y el que se opone al registro. O aquel que pide la nulidad del registro marcario y el titular del registro marcario que se opone a ello. O que alguien solicita la cancelación del registro marcario por falta de uso y el titular se defiende frente a eso. ¿Qué estamos viendo en estos casos? Controversias entre privados. ¿Pero quién va a resolver esta controversia? Una autoridad administrativa. Entonces, esta autoridad administrativa, que califica como una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales, tiene que solicitar interpretación prejudicial facultativa, podría ser la facultativa porque esos fallos son susceptibles de revisión en el proceso contencioso administrativo. Y en esta evolución, me gustaría resaltar, César, una última que hubo y cuya autoría es del ex magistrado Gustavo García, cuando tuvimos un caso que venía del SENAE, del Servicio Nacional de Aduanas de aquí del Ecuador, en el cual solicitó interpretación prejudicial. Y claro, el SENAE no tramita conflictos entre privados, son procedimientos administrativos lineales, es el administrado contribuyente con el SENAE. La administración tributaria. Exactamente, También. entonces tienes ahí a la autoridad aduanera y tienes ahí al administrado, posiblemente un importador. Entonces, allí, por ejemplo, y Gustavo nos ayudó mucho a entender que teníamos que ampliar la visión de juez nacional y permitimos que también autoridades aduaneras puedan solicitar interpretación perjudicial. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace un momento, la interpretación teleológica. ¿Cuál es la finalidad? La especialidad de esas normas. La finalidad es garantizar la aplicación uniforme y coherente. Y si es de manera oportuna en fase administrativa, pues muy bien, mejor. Así se hizo. Y el último, que ya va para la siguiente ronda, evidentemente la figura del acto aclarado. Pero antes de llegar al acto aclarado, hubo la propuesta del precedente de observancia obligatoria. Y esto se dio porque desde hace años el tribunal advirtió un tremendo problema, la congestión procesal, porque venían cada vez más solicitudes de interpretación prejudicial. Estamos hablando de 300, 400, 500, 600 solicitudes al año. Y un tribunal tan pequeño, con recursos escasos, con un presupuesto congelado desde el año 2008 hasta la fecha, no podía darse abasto a esto. Entonces lo que veíamos es que había una congestión procesal, tanto a nivel nacional como a nivel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Por qué? Porque se presentaban centenas de solicitudes de interpretación prejudicial repetitivas. Ya el tribunal había respondido, ya el tribunal había interpretado una norma andina, sin embargo, seguían solicitándose las mismas interpretaciones prejudiciales. Y esto se debió a una interpretación equivocada, ¿ya?, de este término referidas al caso concreto, que lo voy a explicar en la siguiente ronda para explicar lo del acto aclarado, pero lo que estaba generándose es una gran congestión procesal. Entonces, si el tribunal se está demorando 1, 2 o 3 años en emitir una interpretación prejudicial porque tenía una carga procesal excesiva, ese 1, 2 o 3 años era demora en las Cortes Nacionales. Y ahí tenías tú a unos administrados solicitando que el juez nacional emita sentencia y éste le respondía: no puedo hacerlo porque he solicitado interpretación prejudicial al tribunal andino y hasta ahora no responde, a pesar de que tanto el juez nacional como las partes sabían exactamente cuál iba a ser la respuesta del tribunal, porque eran casos repetitivos. Y esto lo que se buscó evitar fue, en un primer momento, a través de esta figura del precedente de observancia obligatoria, que implicaba una modificación del estatuto del tribunal. Era una tarea en manos de la Comisión de la Comunidad Andina y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que básicamente consistía en que si el tribunal establecía como precedente obligatorio un criterio jurídico interpretativo, de ahí en adelante los jueces ya no tenían que volver a solicitarlo. Sin embargo, los países tuvieron más de 4 años para evaluar este tema y no dieron respuesta alguna. Y es por eso que el tribunal tomó al toro por las astas, como se dice, y desarrolló el criterio jurídico del acto aclarado el 13 de marzo del año pasado.
Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Regresamos aquí en Radio Voz Andina Internacional en su programa favorito, Hablemos en Derecho. Estamos aquí junto a nuestro rector César Montaño Galarza, Hugo Gómez Apac y Gustavo García Brito, docente del área de Derecho. Magistrado, perdón. Y dimos una primera sesión sobre el rol del derecho en los procesos de integración regional y sobre cuestiones prejudiciales. En este espacio vamos a hablar ya sobre el acto aclarado en específico. Muchas gracias, querido Sebastián. Evidentemente, con todo lo que hablamos en la primera parte, estamos listos para que el magistrado Hugo Gómez nos cuente en qué consiste la adopción del acto aclarado en la comunidad andina, cuál ha sido el proceso que se ha seguido al interno del tribunal para alcanzar a adoptar esta figura, cuáles son los beneficios que trae para la ciudadanía andina, cómo funciona, estimado Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, la figura del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es la siguiente. Si el tribunal andino ya interpretó una norma andina, el juez nacional no está obligado a solicitar interpretación prejudicial respecto de esa norma andina, porque el asunto ya fue aclarado. Por eso se llama el acto aclarado. El acto aclarado es una figura que se sustenta en el principio de economía procesal y lo que busca evitar es que haya solicitudes de interpretación prejudicial repetitivas. El tribunal andino tiene un acervo inmenso de interpretaciones prejudiciales. A la fecha, desde 1985 hasta la fecha, son más de 7.000 interpretaciones prejudiciales emitidas, imagínense. Entonces, hay muchas normas andinas, especialmente en materia de propiedad intelectual, en materia aduanera, en materia de comercio, que ya han sido interpretadas. Entonces, regresemos a la figura del obligatorio. ¿Se acuerdan que era el juez de única última instancia? Pues bien, si el juez de única última instancia va a resolver la controversia aplicando el derecho andino y advierte que esa norma andina que va a aplicar ya fue objeto de interpretación prejudicial, ¿no?, por parte de una sentencia ya publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ya no tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es modular el concepto de obligatoriedad. Y lo que ha dicho es, la obligación se mantiene, pero ya no en estos casos. Entonces, si ya el tribunal andino interpretó una norma andina, ya no existe la obligación. ¿Cuándo se mantiene la obligación? Hay 4 supuestos en los que se mantiene la obligación. En primer lugar, cuando el tribunal andino obviamente no ha interpretado la norma andina que va a aplicar el juez nacional. Entonces, el juez nacional tiene que solicitar interpretación prejudicial en tal caso. La segunda es cuando la controversia abarca varias normas y respecto de unas el tribunal ya interpretó y respecto de otras no. En tal caso, el juez nacional tiene que solicitar interpretación prejudicial respecto de las que no. Es decir, respecto de aquellas sobre las cuales el tribunal todavía no ha efectuado una interpretación prejudicial. Tercer supuesto. El tercer supuesto es cuando el juez nacional considera que es necesario que el Tribunal de Justicia, a pesar de que ya interpretó la norma andina que va a aplicar, o sea, él tiene la norma andina para resolver su controversia y sabe que el Tribunal andino ya lo interpretó, pero el juez nacional considera que el Tribunal andino tiene que precisar, ampliar o eventualmente modificar el criterio jurídico interpretativo incorporado en la interpretación prejudicial previamente publicada. Y esto, recordará César que lo mencionamos en un evento ahí en el Paraninfo, que era lo que dotaba de evolución, con lo cual el acto aclarado no petrifica la jurisprudencia del tribunal andino, sino que permite evolución, la mejora constante, de tal manera que a pesar de existir una interpretación prejudicial, el juez nacional podría decirle al tribunal andino, yo sé que ya existe una interpretación prejudicial, pero el caso que yo tengo es tan complejo que necesito una precisión, que necesito una ampliación o inclusive una modificación, porque quizá la norma es muy antigua. Estamos hablando de una norma hace 30 o 40 años que fue pensada para un supuesto y en ese momento se interpretó la norma,
pero ha cambiado. Hay una evolución económica, social, las relaciones económicas son diferentes. Fíjense cómo aparecen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, que podrían provocar que el tribunal modifique los criterios jurídicos interpretativos. Entonces, ese es un tercer supuesto en el que es obligatorio la solicitud de interpretación prejudicial. Y el cuarto es cuando el juez tiene preguntas sobre situaciones hipotéticas y abstractas vinculadas con la norma andina. Y esto ocurre porque ni a nivel andino ni a nivel nacional los legisladores pueden adivinar el futuro. Ningún legislador, ni la asamblea, ni el parlamento tienen una bola mágica para avisorar y adivinar todas las vicisitudes que pueden pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dada una norma andina, con el paso de los años, los jueces se enfrentan a escenarios nuevos, a situaciones no previstas por el legislador, y sobre ellas pueden hacer preguntas al tribunal andino y el tribunal contesta. Entonces, fíjense ustedes que lo que se ha logrado es interpretar el concepto de obligatorio, pero se mantienen esos cuatro supuestos en los cuales existe esta obligación de solicitar interpretación prejudicial, y el tribunal ha establecido diversos mecanismos para garantizar que los jueces puedan aplicar correctamente el acto aclarado, desde formularnos consultas sobre si algo está aclarado o no, y tenemos además en la página web unas sumillas y base de datos sobre el tema. Y para terminar, las ventajas. Como se sustenta en la economía procesal, la gran ventaja es el ahorro en tiempo, es el ahorro en estos recursos, porque ahora todo esto se puede resolver mucho más rápido. Descongestión procesal, ese es el resultado. Fíjense lo que está pasando. En el año 2022, cuando estaba todavía Gustavo de magistrado en el tribunal, hicimos una proyección de lo que podía pasar en el 2023. Y hicimos esta proyección. Sobre la base de los antecedentes se dijo, si no se aprueba el acto aclarado, si no se aprueba el precedente, la curva va a seguir. Exacto. En el 2023 vamos a recibir nosotros 768 solicitudes de interpretación y vamos a poder resolver solo 300. La diferencia de 468 iba a ser un saldo negativo en perjuicio de los usuarios del sistema andino de solución de controversias. Pero gracias al acto aclarado, ¿qué es lo que ocurrió? Pues bien, recibimos únicamente 236 solicitudes, bajó el número, y hemos resuelto el 2023 415 interpretaciones prejudiciales. Es decir, gracias al acto aclarado, resolvimos 415 solicitudes de interpretación prejudicial, mucho más de lo que hicimos el 2022, mucho más de lo que hicimos el 2021, y eso significa un saldo positivo de 179 a favor de los usuarios del sistema andino de solución de controversias. Entonces, en primer lugar tenemos que el tribunal empieza a producir más. Mientras que en el 2022 produjimos solo 269 interpretaciones prejudiciales, en el 2023 415. Y este año, con solo 2 meses de actividad, ya resolvimos 104 interpretaciones prejudiciales. Y además nos dio tiempo para el año pasado resolver 17 procesos contenciosos, todo un récord. ¿Qué es lo que está provocando esto? Pues que el tribunal va a tener más tiempo, más energía, más capacidad para resolver con mayor rapidez también las acciones de nulidad, las acciones de incumplimiento, es decir, celeridad procesal, tanto a nivel supranacional como en las Cortes Nacionales. Ganan todos con el acto aclarado, gana el Tribunal Andino de Justicia, ganan las Cortes Nacionales y ganan los usuarios del Sistema Andino de Solución de Controversias. Excelente, estimado Hugo. Muchas gracias por compartir toda esta información tan valiosa sobre lo que es el acto aclarado, cómo funciona y las estadísticas del tribunal. Y sobre esa base, estimado César, quizás comentarnos algo sobre cuál es tu opinión, tu perspectiva. ¿Cómo ves que la implementación del acto aclarado va a beneficiar a la población? ¿Cuáles son los desafíos que tienen quizás los jueces nacionales? Coméntanos un poco tus percepciones, por favor. Tal como lo había preveído desde el momento en que el tribunal dio este paso tan importante, histórico creo yo, en el manejo de la Administración de Justicia supranacional, se está cumpliendo. Yo sí imaginaba que iba a haber un efecto inmediato, tal como nos acaba de referir tan claramente Hugo. Yo realmente felicito al tribunal por haber ido por esa ruta, digamos, ¿no? Esto ya lo discutieron y pasó de otra manera, digamos, en la experiencia europea de integración. Y solo les quiero transmitir acá una especie como de anécdota, porque yo he seguido mucho el debate, un poco a nivel de la Administración de Justicia Supranacional Europea, pero también el debate académico alrededor de esto, tal como se dio en Europa, y lo compartíamos en el mismo evento que citaba Hugo acá en la universidad.
Se trata de lo siguiente. Cuando en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se quería impulsar este cambio, por lo demás muy saludable también al día de hoy, ellos evalúan muy positivamente ese cambio, ese giro, y muchas voces se hicieron escuchar en un sentido crítico, diciendo además muy duros con los magistrados del tribunal, diciendo a la final que estos cambios iban a auspiciar, yo nunca me olvidaré esa frase y lo comentaba en el Paraninfo, va a auspiciar la pereza mental de los magistrados y que va a estancar la evolución jurisprudencial del derecho comunitario europeo. Y claro, son las dudas que suelen presentarse, o ese tipo de dudas que suele presentarse ante cambios potentes, cambios que se avisoran complejos, sí, pero que remueven, digamos, mueven las aguas, ¿no? Y yo creo que aquello en Europa no ha acontecido, esos discursos de mal agüero, como se suele decir, no se hicieron realidad. Y creo que acá tampoco, aunque acá el debate, hay que reconocerlo, fue menor, digamos, ¿no? Pero claro, los que estábamos como más enterados, más atentos al tema, sí preveíamos algún resultado. Yo un resultado positivo lo veía, tal como se acaba de evidenciar acá con datos. Y eso es muy bueno para el sistema de integración. Yo creo que la manera como el Tribunal Andino ordenó este cambio, este giro tan importante, dejando abiertas esas 4 posibilidades que tiene que examinar el juez nacional, con ello garantiza precisamente que el derecho comunitario no se estanque. Yo creo que ese es un punto fundamental, porque el juez, como todos sabemos y se viene diciendo por mucho tiempo, el juez crea derecho, y el juez también puede actualizar sus criterios, no solamente como en los casos que citaba Hugo Gómez, decía cuando cambia el contexto, cuando ya no tiene sentido a lo mejor la norma, hay que reinterpretar, etcétera. Bueno, solo imaginémonos que se sustituye la ley nacional sobre la materia por una nueva, ya casi que resetea todo el entendimiento de esa normativa nacional en un caso concreto en el marco de normas comunitarias, por decir, digamos, ¿no? Esa podría ser una vía que obliga a acudir de nuevo al tribunal, a dejar a un lado la doctrina del acto aclarado y por eso se impulsaría una nueva consulta al tribunal. Aquello puede pasar, o el propio tribunal puede ensayar nuevas líneas jurisprudenciales también, adaptándolas, digamos, a los tiempos que corren, ¿no es cierto? Todo aquello puede ocurrir. Y el otro tema, el hecho de que yo creo que cada vez más se van a activar más consultas sobre nuevos temas en los cuales se va a exigir y se va a esperar del juez comunitario su criterio, ¿no es cierto? Entonces la jurisprudencia sí va a evolucionar, el juez comunitario va a seguir creando derecho. Ahora bien, ¿qué implica esto para el juez nacional? Yo creo que mayor responsabilidad. Yo creo que hay que leerlo también en ese sentido. O sea, lo obliga a ser un seguidor frecuente y constante de la jurisprudencia comunitaria. Y yo creo que eso hay que plantearlo como un reto definitivo a nivel de las judicaturas, de la administración de justicia de los países miembros. Es decir, si un juez no está al tanto de qué ha dicho el Tribunal Andino antes sobre una determinada materia, que le interese y que ha sido regulada por el derecho andino, va a estar perdido, no va a saber si consultar, si no consultar, si tiene la obligación o no tiene la obligación, etcétera, ¿no? O sea, le obliga a ser más estudioso, tiene que estar enterado. Esto también me parece que obliga a que en general, a que las mallas curriculares del pregrado en el estudio del derecho tienen que darle un lugar preponderante a este desarrollo del derecho precisamente que es el del ámbito comunitario, ¿no? Como hijo, como algo derivado y más especializado, más complejo también, creería yo, incluso que el derecho internacional público. Me parece a mí que ahí se abre, digamos, también un reto para los estudios del derecho. Yo creo que también aquí hay otro tema que siempre me ha llamado la atención. Con el acto aclarado, de alguna manera, lo que ha dicho el tribunal en una consulta prejudicial específica que vincula al juez nacional para interpretar y decidir en el caso concreto, la interpretación judicial va tomando ribetes de una extensión erga omnes o de un efecto erga omnes. Me parece a mí que eso es indiscutible, lo cual me parece que hay que debatirlo también, hay que analizarlo, porque ya se va extendiendo el mismo criterio a muchos más casos, ¿no? Y eso va a depender siempre del juez nacional y de la manera como lo evalúe y lo tome.
Yo creo que el juez nacional tiene en este sentido que valorar también el hecho que ha citado acá Hugo respecto a la economía procesal. Yo creo que hay que aprovechar aquello para descongestionar también las cortes nacionales de los casos que tienen. Si esto ha tenido un efecto importante en ese sentido en el caso del Tribunal Andino, debería pasar también a nivel interno, porque se puede resolver las cosas mucho más rápido. Aunque, si me confirmas, Hugo, lo que se decida, si no se consulta y se decide en base a actos ya aclarados, igual hay que avisar, hay que notificar al juez comunitario que pasó aquello, ¿no es cierto? Para que igual el juez comunitario esté atento en el sentido Exacto. De si se ciñó o no a lo interpretado prejudicialmente antes. Este paso es bien importante, porque ahí se garantiza esto de ir hablando el mismo idioma en la interpretación, aplicación, entendimiento del derecho comunitario. Entonces, yo veo en suma todo absolutamente positivo. Hay retos para los juristas, para las universidades, para los jueces y para el propio tribunal, que ahora puede tener más espacio para concentrarse en seguir creando jurisprudencia incluso sobre nuevos temas. Muchísimas gracias, estimado César. A tiempo de ir cerrando este espacio muy enriquecedor y agradecer la presencia, por supuesto, tanto de César Montaño, nuestro rector, como del magistrado Hugo Gómez Zapac. Me quedo con lo último que decías de los desafíos que plantea, no solamente para los jueces nacionales, para el Tribunal Andino, pero también para el sistema educativo a nivel de los 4 países andinos. Y en eso no debemos olvidar que la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador es parte del sistema andino de integración y cumple en esta ocasión a través de Radio Voz Andina Internacional en traer este debate, en traer estas ideas, en traer estos mensajes claros sobre los avances del proceso de integración, sobre los logros de un órgano hermano como es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resaltando el primer año de la adopción de este acto aclarado que, como hemos visto, tiene unas implicancias muy positivas para toda la población andina, y queremos decirles que este debate va a continuar e invitarlos a todos a que nos acompañen el próximo miércoles 13 de marzo. Precisamente vamos a estar, con ocasión de la celebración de un año, en un webinar sobre el acto aclarado. El debate continúa, nos van a acompañar en esa oportunidad el presidente del Tribunal Andino de la presente gestión, Íñigo Salvador, ecuatoriano, la magistrada Sandra Charris de Colombia, y vamos a tener la oportunidad de escuchar también a jueces nacionales, quienes nos van a contar su experiencia de este año, de cómo han aplicado ellos en la vida real el acto aclarado. El juez Ricardo Binatea del Perú, la jueza Jimena Velástegui de acá del Ecuador, así que los invitamos a que nos acompañen también en ese evento académico, ese webinar, que se inscriban, que participen, porque el debate continúa, y agradecemos también este espacio de Hablando en Derecho, estimado Sebastián. Listo. Bueno, muchas gracias Hugo, muchas gracias César, muchas gracias Gustavo, y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos César Montaño Galarza, Hugo Gómez Zapac, Gustavo García Brito y Sebastián Palis, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Un abrazo y hasta la siguiente ocasión.